Si estás escuchando estas palabras en este preciso instante, detente por un momento. No sigas escuchando como si fuera un mensaje más entre tantos otros. Haz una pausa, respira lentamente, porque hay momentos en la vida que parecen casuales, pero en realidad son umbrales. Pequeñas grietas en la superficie de la realidad, a través de las cuales algo más profundo comienza a revelarse. Tal vez crees que llegaste aquí por curiosidad. Tal vez pensaste que era solo otra historia, otra reflexión, otra voz perdida en el inmenso océano de sonidos del mundo. Pero hay encuentros que no nacen del azar. Hay encuentros que nacen del alma. Mucho antes de que tus oídos escucharan estas palabras, algo dentro de ti ya estaba en movimiento. Una sensación difícil de explicar, una especie de llamado silencioso que no proviene del exterior, sino de un lugar muy antiguo dentro de tu propio ser. Ese llamado no grita, susurra. Susurra en los momentos en que te quedas mirando el cielo sin saber por qué, en los segundos de silencio entre un pensamiento y otro, en esa extraña sensación de que algo en tu vida está cambiando, aunque todavía no puedas ver qué es. Muchas personas atraviesan toda su existencia sin escuchar ese susurro. Viven dentro de un ruido constante, expectativas, preocupaciones, rutinas que se repiten día tras día como un reloj que nunca se detiene. Pero otras personas comienzan a sentir algo distinto, una inquietud suave, una pregunta que aparece sin aviso. ¿Y si hay algo más? No algo más en el sentido material, no más dinero, más posesiones o más reconocimiento, algo más profundo, algo que tiene que ver con el sentido, con el misterio, con esa intuición extraña de que la vida no es simplemente una serie de acontecimientos aleatorios, sino un tejido lleno de símbolos, encuentros y sincronías que se revelan poco a poco. Quizás en los últimos meses has sentido algo parecido. Tal vez hubo momentos en que tu vida parecía avanzar con normalidad y de repente todo se detuvo. Planes que se desvanecieron, puertas que se cerraron sin explicación, caminos que parecían seguros y de pronto desaparecieron como si nunca hubieran existido. En esos instantes es fácil pensar que todo se ha vuelto caótico, que el universo se ha vuelto indiferente, que la vida perdió su rumbo. Pero hay una verdad que rara vez se menciona. Cuando la vida detiene el movimiento exterior, muchas veces está preparando un movimiento interior. Es como el silencio que antecede a una tormenta, o como la quietud profunda del océano antes de que cambien las mareas. Lo que parece una pausa puede ser en realidad una preparación, porque existe una inteligencia más antigua que cualquier pensamiento humano, una inteligencia que no se manifiesta con ruido ni con espectáculo, sino con sutileza. Ella habla a través de los cambios inesperados, a través de los encuentros que parecen casuales, a través de las pérdidas que más tarde revelan un significado oculto. Y cuando alguien comienza a percibir esos movimientos invisibles, algo dentro de su percepción se transforma. Empieza a comprender que la realidad visible es solo la superficie de algo mucho más profundo. Debajo de lo que llamamos vida cotidiana, existe un tejido invisible de conexiones, de sincronías, de pequeñas señales que se entrelazan formando un camino. No siempre lo vemos en el momento. Muchas veces solo lo comprendemos después. Miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que aquel encuentro aparentemente insignificante cambió nuestro destino, que aquella pérdida dolorosa abrió el espacio para algo nuevo, que aquel desvío inesperado nos llevó exactamente donde necesitábamos estar. Es entonces cuando surge una revelación silenciosa. Tal vez nada fue un error. Tal vez cada giro, cada demora, cada puerta cerrada fue parte de un diseño que nuestra mente aún no podía comprender.
porque la mente busca control, quiere mapas, explicaciones, garantías, pero el misterio de la vida no funciona de esa manera. La vida se revela paso a paso, como un sendero que aparece solo cuando te atreves a avanzar. Y ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, puede que estés justo en ese punto del camino donde algo comienza a cambiar. Tal vez todavía no sabes qué es. Tal vez aún no puedes nombrarlo, pero hay momentos en que el alma reconoce algo antes de que la mente pueda entenderlo. Momentos en que sientes que estás en el lugar correcto, aunque no sepas por qué. Y si esa sensación está presente ahora mismo dentro de ti, entonces tal vez este no es simplemente un mensaje. Tal vez es un recordatorio de que la vida no se mueve al azar y de que incluso en los momentos en que todo parece incierto, existe un orden más profundo guiando cada paso del camino, un orden silencioso, invisible, pero siempre presente, y este es apenas el comienzo. Existe un lenguaje que el universo utiliza para comunicarse con quienes están dispuestos a escucharlo. No está escrito en libros antiguos ni escondido en templos lejanos. No se aprende en escuelas ni se memoriza como una fórmula. Es un lenguaje más antiguo que las palabras. Un lenguaje hecho de señales, encuentros, silencios y coincidencias que parecen demasiado perfectas para ser simples accidentes. La mayoría de las personas pasa toda su vida sin darse cuenta de que ese lenguaje existe. No porque el universo no esté hablando, sino porque el ruido de la mente es demasiado fuerte para escucharlo. La mente siempre está ocupada, pensando en lo que salió mal ayer, preocupándose por lo que podría salir mal mañana, repitiendo historias, miedos y expectativas que giran una y otra vez como un eco interminable. Y mientras ese ruido continúa, el lenguaje de la vida pasa desapercibido. Pero hay momentos en que algo cambia, momentos en que una pausa inesperada aparece en medio del caos cotidiano. Tal vez estabas caminando por la calle, absorto en tus pensamientos, y de repente una frase que escuchaste al pasar parece responder exactamente a una pregunta que llevabas días haciéndote. O tal vez una canción comienza a sonar justo en el instante en que necesitabas escuchar esas palabras. A veces ocurre en una conversación casual, otras veces en un encuentro aparentemente insignificante, y sin embargo, algo dentro de ti lo reconoce. Algo se mueve suavemente en tu interior y te dice que eso no fue solo coincidencia, porque cuando empiezas a observar con atención, comienzas a notar un patrón, un tejido invisible que conecta los momentos de tu vida. Pequeñas sincronías que se repiten como si alguien estuviera dejando señales en el camino. Tal vez recuerdas una ocasión en la que estabas considerando tomar una decisión importante y de pronto varias situaciones distintas comenzaron a mostrarte exactamente el mismo mensaje. Personas diferentes diciendo lo mismo. Eventos distintos apuntando hacia una misma dirección. Como si la realidad misma estuviera intentando guiarte. Esto no ocurre de forma dramática, no hay relámpagos ni voces que caigan del cielo. El lenguaje del universo es mucho más sutil, es como el viento que mueve las hojas de un árbol. No puedes verlo directamente, pero puedes observar su efecto. Y cuando empiezas a prestar atención a ese movimiento invisible, algo dentro de ti se despierta. Empiezas a comprender que la vida no es solo una cadena de acontecimientos sin sentido, es más parecido a un gran tapiz, un tejido complejo donde cada hilo está conectado con otro. Desde tu perspectiva humana, solo puedes ver un pequeño fragmento de ese tejido, una esquina del diseño, una pequeña parte del patrón. Y muchas veces esa pequeña parte parece confusa, desordenada o incluso dolorosa. Pero desde una perspectiva más amplia, todo forma parte de una imagen mucho más grande. Por eso, lo que hoy parece un obstáculo puede ser mañana la pieza que complete el dibujo,
Lo que hoy parece una pérdida puede convertirse más adelante en el inicio de algo nuevo. La vida tiene una manera misteriosa de reorganizar las piezas. A veces lo hace de forma suave, otras veces lo hace con cambios que parecen abruptos o incomprensibles, pero siempre hay un movimiento detrás de todo, un movimiento silencioso que empuja cada experiencia hacia un propósito mayor. La dificultad es que la mente humana quiere entenderlo todo inmediatamente. Quiere saber por qué sucede cada cosa. Quiere conocer el resultado antes de caminar el camino. Pero el universo no funciona bajo esa lógica. El misterio de la vida se revela paso a paso. Primero aparece una señal, luego otra, después un encuentro inesperado. Y poco a poco el camino comienza a mostrarse. Es como caminar por un sendero en medio de la niebla. No puedes ver todo el trayecto, solo puedes ver unos pocos pasos delante de ti. Sin embargo, si continúas avanzando con atención, el camino sigue apareciendo. Cada paso revela el siguiente, cada experiencia abre una nueva puerta de comprensión y con el tiempo comienzas a darte cuenta de algo profundamente transformador. Nunca estuviste caminando solo. Siempre hubo algo acompañándote, algo que estaba colocando señales en el camino, algo que estaba reorganizando las circunstancias para conducirte hacia donde tu alma necesitaba ir. Tal vez no lo notaste en su momento. Tal vez incluso lo interpretaste como mala suerte o como errores del destino. Pero cuando miras hacia atrás con los ojos de la conciencia, empiezas a ver el patrón. Empiezas a notar que incluso los momentos más difíciles tenían una dirección, que incluso las pérdidas estaban abriendo espacio para algo diferente. Y en ese instante surge una comprensión silenciosa. La vida no es una serie de accidentes, es una conversación constante entre tu alma y el universo. Una conversación que ocurre a través de señales, encuentros y sincronías. Y cuanto más aprendes a escuchar ese lenguaje invisible, más claro se vuelve el camino, porque el universo nunca deja de hablar. La única pregunta es si estamos lo suficientemente presentes para escuchar. Hay momentos en la vida en los que todo parece ir en una dirección clara. Planes definidos, decisiones tomadas, caminos que parecen seguros, y entonces, de repente, algo sucede. Un obstáculo aparece sin aviso. Una puerta que parecía abierta se cierra. Un plan cuidadosamente construido se desmorona como si nunca hubiera tenido cimientos. En esos momentos es natural sentir frustración. La mente intenta comprender qué salió mal. Busca culpables, busca errores. Y muchas veces llega a una conclusión dolorosa, que la vida ha fallado, que el destino se ha torcido, que algo salió terriblemente mal. Pero existe otra posibilidad, una posibilidad que solo se vuelve visible cuando miramos más allá de la superficie de los acontecimientos. ¿Qué pasaría si muchas de las interrupciones que experimentamos no fueran errores, sino redirecciones? Imagina por un momento que tu vida es como un viaje a través de un vasto territorio desconocido. Tú tienes un mapa incompleto, un pequeño fragmento del camino. Con ese mapa decides avanzar hacia lo que parece ser la mejor ruta. Pero existe una perspectiva más amplia, una perspectiva que ve caminos que tú no puedes ver, cruces invisibles, desvíos necesarios, peligros que aún no están en tu horizonte. Desde esa perspectiva mayor, a veces es necesario detenerte, a veces es necesario cerrar un camino antes de que llegues demasiado lejos en él. Desde tu punto de vista, parece una pérdida. Desde una perspectiva más profunda, puede ser una protección. Piensa en las veces en que algo que deseabas intensamente no sucedió. Quizás una oportunidad que parecía perfecta desapareció. Tal vez una relación que parecía destinada a durar terminó de forma inesperada.
Tal vez un proyecto al que habías dedicado energía se detuvo sin explicación. En el momento del dolor, todo parece incomprensible, pero el tiempo tiene una forma extraña de revelar significados ocultos. Meses después, o incluso años después, muchas personas descubren algo sorprendente. Descubren que aquel final inesperado abrió la puerta a algo que jamás habrían encontrado de otra manera. Que aquella oportunidad perdida evitó un camino que no estaba alineado con su verdadero destino. Que aquella relación que terminó dejó espacio para un encuentro mucho más profundo. La vida tiene una manera misteriosa de reorganizar el camino. Pero cuando estamos dentro del momento difícil, esa reorganización se siente como caos. Es como observar una pintura desde demasiado cerca. Solo vemos manchas de color aparentemente desordenadas. No podemos distinguir la imagen completa. Sin embargo, cuando tomamos distancia, el diseño comienza a revelarse. Lo que parecía desorden era en realidad parte de una composición mayor. Así ocurre también con muchas de las interrupciones que experimentamos. No todas son castigos, no todas son fracasos, algunas son señales. Pequeñas desviaciones que nos apartan de caminos que no eran realmente nuestros. Otras veces son pausas necesarias. Momentos en los que la vida nos obliga a detenernos porque algo dentro de nosotros aún necesita transformarse, porque hay una verdad silenciosa que pocas veces se reconoce. A veces el destino no cambia porque el mundo exterior se transforme. A veces cambia porque nosotros nos transformamos. Y esa transformación interior no siempre ocurre en la comodidad. Muchas veces nace en medio de la incertidumbre, en el silencio que aparece cuando los planes se rompen, en los espacios vacíos que quedan cuando algo termina. Es en esos espacios donde la vida comienza a reorganizarse, donde nuevas posibilidades empiezan a formarse lentamente, como semillas invisibles bajo la tierra. Durante un tiempo parece que no ocurre nada, pero debajo de la superficie algo está creciendo, algo que aún no puede verse, pero que está preparando su momento para emerger. Por eso, cuando una interrupción aparece en el camino, no siempre significa que el viaje ha terminado. A veces significa que el camino está cambiando de dirección. Y aunque esa nueva dirección pueda parecer incierta al principio, con el tiempo puede revelar un sentido que antes era imposible imaginar. Porque la vida no siempre avanza en línea recta. A veces gira, a veces se detiene, a veces nos lleva por senderos que jamás habríamos elegido conscientemente. Pero incluso esos senderos inesperados pueden conducirnos exactamente hacia donde necesitábamos llegar. Y cuando comenzamos a comprender esto, algo dentro de nosotros se suaviza. La resistencia disminuye. El miedo pierde fuerza. Y poco a poco empezamos a confiar en que incluso las interrupciones forman parte del camino. No como obstáculos definitivos, sino como puertas invisibles que nos conducen hacia un destino que aún no podemos ver. En algún momento de la vida, todos experimentamos la sensación de perder algo importante. Puede ser una persona que se aleja, un sueño que parecía posible y de pronto desaparece. Un lugar que deja de ser hogar, un proyecto que se disuelve antes de florecer. En esos instantes, el corazón se llena de preguntas. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué algo que parecía tan real tuvo que terminar? La mente busca respuestas inmediatas, pero rara vez las encuentra. Y cuando no encuentra explicación, suele llegar a una conclusión dolorosa, que algo se rompió para siempre. Sin embargo, la vida guarda un secreto profundo que muchas veces solo se revela con el paso del tiempo. Las pérdidas no siempre son finales, a veces son aperturas, a veces son espacios que la existencia crea para que algo nuevo pueda nacer. Imagina por un momento un jardín antiguo, un jardín lleno de árboles, plantas y caminos que han crecido durante años.
Algunos árboles están vivos y fuertes. Otros, sin embargo, han dejado de crecer. Sus ramas están secas. Sus raíces ya no absorben vida de la tierra. Si nadie interviene, esos árboles muertos ocupan espacio, bloquean la luz y consumen la energía del suelo. Por eso, quien cuida el jardín debe tomar una decisión difícil. Debe podar, debe retirar lo que ya no puede florecer. Desde la perspectiva del árbol, ese momento podría parecer una destrucción, pero desde la perspectiva del jardín completo, es una renovación. La poda permite que la luz vuelva a tocar la tierra. Permite que nuevas semillas encuentren espacio para crecer. Algo parecido ocurre en nuestras vidas. Hay momentos en que ciertas experiencias, relaciones o caminos han cumplido su ciclo, aunque nuestra mente aún no quiera aceptarlo. Nos aferramos porque lo conocido resulta más cómodo que lo incierto. Incluso cuando sentimos en lo profundo que algo ya no está vivo como antes. La vida, sin embargo, posee una sabiduría silenciosa. Cuando algo ha terminado su ciclo, tarde o temprano comienza a moverse. A veces ese movimiento es suave, otras veces llega de forma abrupta, pero siempre tiene una intención: liberar espacio. Espacio para nuevas experiencias, espacio para nuevos encuentros, espacio para una versión diferente de nosotros mismos. Muchas personas descubren esto cuando miran su pasado con ojos más tranquilos. Recuerdan momentos que en su momento parecieron devastadores. El final de una relación, la pérdida de una oportunidad, el cierre de un capítulo que parecía esencial. Y sin embargo, tiempo después, se dan cuenta de algo inesperado. Si aquello no hubiera terminado, lo que vino después jamás habría tenido lugar. La nueva amistad no habría aparecido. La nueva pasión no habría surgido. La nueva etapa de crecimiento no habría comenzado. Es como si la vida hubiera necesitado mover ciertas piezas para permitir que otras entraran en el tablero. Pero mientras estamos dentro del proceso, ese movimiento puede doler. El vacío que deja una pérdida se siente real, y ese vacío puede parecer, durante un tiempo, un espacio oscuro. Sin embargo, el vacío también tiene otra naturaleza. El vacío es el lugar donde nacen las posibilidades. Es el espacio fértil donde algo diferente puede surgir. Sin vacío, nada nuevo puede aparecer. Un recipiente lleno no puede recibir más agua. Una habitación llena no puede albergar nuevos objetos. Un corazón lleno de lo que ya terminó no puede abrirse completamente a lo que está por llegar. Por eso, aunque resulte difícil aceptarlo en el momento, algunas despedidas no son errores, son transiciones, puertas que se cierran para que otras puedan abrirse. El desafío está en atravesar ese espacio intermedio sin perder la confianza, porque entre el final de algo y el nacimiento de lo nuevo suele existir un periodo silencioso, un tiempo en el que parece que nada ocurre, pero debajo de esa quietud, la vida está reorganizándose, como la tierra después de una tormenta, como el suelo que se prepara antes de recibir nuevas semillas. Y cuando finalmente esas semillas comienzan a brotar, muchas personas comprenden algo que antes parecía imposible aceptar, que incluso las pérdidas tenían un sentido, que incluso las despedidas formaban parte de un movimiento más grande, un movimiento que no buscaba quitarles algo, sino preparar el espacio para algo que aún no podían imaginar. Hay un momento muy particular en el camino interior que muchas personas experimentan, aunque pocas sepan cómo describirlo. Es un momento extraño, porque ocurre cuando, en apariencia, todo alrededor parece incierto. Los planes cambian. Las estructuras que antes parecían firmes comienzan a moverse. Las respuestas que antes parecían claras se vuelven difusas.
Desde el exterior, cualquiera podría pensar que ese es un tiempo de confusión. Y sin embargo, algo inesperado sucede dentro. En medio de todo ese movimiento aparece una calma. No una calma superficial, ni una tranquilidad fingida. Es una calma más profunda. Una quietud que surge en el centro mismo del ser. Es difícil explicarla con palabras, porque no depende de que todo esté resuelto. Al contrario, muchas veces aparece justamente cuando las circunstancias todavía no tienen una solución visible. La mente, en esos momentos, continúa haciendo preguntas. ¿Cómo se resolverá esto? ¿Qué sucederá después? ¿Estoy tomando el camino correcto? Pero debajo de ese murmullo mental hay algo más silencioso. Una sensación de que, de alguna manera, todo está sostenido. Como si existiera una base invisible que permanece firme incluso cuando la superficie cambia. Muchas tradiciones espirituales han hablado de esa experiencia a lo largo del tiempo. Algunos la llaman confianza profunda. Otros la describen como una conexión con la esencia de la vida. Y hay quienes simplemente la reconocen como un silencio interior que no depende de las circunstancias. Esa calma no surge de la lógica. La mente, por naturaleza, busca certezas externas para sentirse tranquila. Quiere ver resultados, pruebas, señales visibles. Pero esta calma nace en otro lugar, nace en la intuición, en esa parte de nosotros que percibe la vida más allá de las explicaciones racionales. Es como el fondo del océano. En la superficie, las olas pueden ser intensas, el viento puede agitar el agua, las corrientes pueden cambiar de dirección, pero en las profundidades, el océano permanece sereno. Cuando una persona comienza a conectar con ese nivel profundo de sí misma, descubre algo importante, descubre que no necesita controlar cada detalle del camino, no necesita tener todas las respuestas antes de avanzar, porque existe una confianza que surge al reconocer que la vida se mueve con una inteligencia propia. Una inteligencia que no siempre comprendemos en el momento, pero que se revela con el tiempo. Esa comprensión transforma la manera en que enfrentamos la incertidumbre. En lugar de luchar contra cada cambio, comenzamos a observarlo. En lugar de resistir cada giro inesperado, aprendemos a escucharlo. Y poco a poco aparece una nueva forma de caminar por la vida. Una forma más abierta, más flexible, más consciente. No significa que desaparezcan los desafíos. La vida sigue teniendo momentos difíciles, sigue presentando preguntas que no tienen respuesta inmediata. Pero la relación con esos momentos cambia. La persona ya no se siente completamente perdida dentro del caos. Sabe que existe un centro al que puede regresar, un lugar interior donde la calma permanece. Ese lugar no está fuera, no depende de las circunstancias externas. Está dentro de la propia conciencia, y cuanto más se aprende a regresar a ese centro, más clara se vuelve la percepción del camino. Porque desde la calma es más fácil escuchar las señales. Desde la calma es más fácil reconocer las oportunidades. Desde la calma es más fácil comprender cuándo avanzar y cuándo esperar. La calma interior no significa pasividad. No significa quedarse inmóvil frente a la vida. Significa actuar desde la claridad en lugar del miedo. Significa moverse desde la confianza en lugar de la desesperación. Y cuando alguien comienza a vivir desde ese lugar, algo curioso ocurre. Las decisiones se vuelven más sencillas. Los encuentros empiezan a tener más sentido. Las coincidencias aparecen con mayor frecuencia, no porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque la percepción se ha vuelto más profunda. La persona comienza a ver lo que antes pasaba desapercibido, comienza a escuchar lo que antes se perdía en el ruido, y entonces surge una comprensión serena. La vida no estaba en contra, nunca lo estuvo.
Simplemente estaba guiando el camino de una manera que solo podía entenderse cuando se aprende a mirar desde la calma, desde ese silencio interior donde el caos deja de ser un enemigo y se convierte en una puerta hacia una comprensión más profunda de la existencia. Después de atravesar momentos de incertidumbre, de pérdidas, de silencios y transformaciones, llega un punto en el que algo comienza a revelarse con mayor claridad. No ocurre de forma repentina ni dramática. No hay un instante exacto en el que todo cambie de golpe. Más bien, es como el amanecer. Primero aparece una tenue luz en el horizonte. Luego el cielo comienza a aclararse lentamente. Y sin darte cuenta, el mundo entero se llena de claridad. Así ocurre también con el despertar interior. Poco a poco, empiezas a comprender algo que antes parecía lejano o imposible de aceptar. Tu vida nunca fue una simple sucesión de eventos aleatorios. Cada experiencia, incluso las más difíciles, fue moldeando una parte de tu conciencia. Cada encuentro dejó una huella. Cada desafío despertó una fuerza que tal vez no sabías que existía dentro de ti. Lo que antes parecía caos comienza a mostrar un orden más profundo, un orden que no se impone desde fuera, sino que emerge desde el interior. Porque hay una verdad que muchas personas olvidan mientras atraviesan el ritmo acelerado de la vida cotidiana. La verdad de que no vinieron a este mundo únicamente a sobrevivir, vinieron a experimentar, a descubrir, a expresar algo único que solo puede manifestarse a través de su propia existencia. Cada ser humano lleva dentro una combinación irrepetible de experiencias, talentos, sensibilidades y percepciones. Es como una firma invisible, una frecuencia particular que nadie más puede replicar. Durante mucho tiempo, esa esencia puede permanecer dormida, cubierta por expectativas externas, por miedos aprendidos o por la presión de encajar en caminos que no siempre reflejan lo que el alma desea. Pero tarde o temprano, llega un momento en que esa esencia comienza a despertar. A veces lo hace a través de una pregunta profunda, otras veces a través de un cambio inesperado. Y en algunos casos se revela después de atravesar periodos difíciles que obligan a mirar hacia el interior. Cuando ese despertar comienza, la relación con la vida cambia. Las decisiones dejan de basarse únicamente en lo que parece seguro o aceptado. Empiezan a surgir desde un lugar más auténtico, desde una sensación de coherencia interior. La persona comienza a preguntarse algo diferente. ¿Qué es lo que realmente resuena con mi esencia? ¿Qué tipo de vida refleja quién soy verdaderamente? Estas preguntas no siempre tienen respuestas inmediatas, pero algo importante sucede cuando se formulan con honestidad. Se abre un espacio de conciencia, un espacio donde la vida puede comenzar a reorganizarse de una manera más alineada. Es como si las piezas del camino empezaran a moverse lentamente hacia su lugar natural. Nuevos intereses aparecen, nuevas personas entran en escena, nuevas oportunidades se revelan donde antes solo había incertidumbre. No porque todo se vuelva perfecto de repente, sino porque la dirección comienza a sentirse más clara, más verdadera, y en ese proceso muchas personas descubren algo profundamente liberador. Descubren que no necesitan convertirse en alguien diferente para encontrar su lugar en el mundo. Lo que necesitan es recordar quiénes han sido siempre, recordar la esencia que ha estado presente desde el principio, esa parte de sí mismos que observa en silencio detrás de cada experiencia, esa conciencia que permanece incluso cuando todo cambia. Cuando alguien reconoce esa presencia interior, algo se transforma para siempre. La búsqueda desesperada comienza a calmarse. La comparación con los demás pierde fuerza y aparece una nueva forma de caminar por la vida, una forma más sencilla, más consciente, más conectada. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de vivir con apertura hacia el misterio,
de permitir que la vida siga revelando sus caminos con el tiempo, porque el verdadero despertar no es un destino final, es un proceso continuo. Un viaje en el que cada día ofrece una nueva oportunidad para comprender, para crecer y para expresar con mayor claridad aquello que vive dentro de nosotros. Y cuando alguien comienza a caminar ese camino con confianza, descubre algo extraordinario. Descubre que la vida no estaba esperando que fuera perfecto. Solo estaba esperando que estuviera presente. Presente para escuchar. Presente para aprender. Presente para abrirse a la experiencia de existir. Y en ese estado de presencia, el mundo deja de ser un lugar confuso o amenazante. Se convierte en un espacio de descubrimiento, un espacio donde cada día trae consigo nuevas señales, nuevas enseñanzas y nuevas posibilidades. Porque al final, el mayor secreto de la existencia es este: no estamos separados del misterio de la vida, somos parte de él. Somos la conciencia a través de la cual el universo se observa a sí mismo. Y cuando recordamos eso, incluso por un instante, comprendemos que el camino nunca estuvo fuera de nosotros. Siempre estuvo aquí, esperando a ser reconocido.